Damos gracias al Señor, hermanos, hermanas. Les saludamos con la gracia de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, esperando que hayan amanecido bien, con salud, y bueno, que el Señor bendiga a cada uno. Un abrazo fraternal a todos los hermanos de la congregación de nuestro Señor Jesucristo, a los hermanos amados de la congregación, a las hermanas, que el Señor bendiga grandemente. Y bueno, hermanos, podemos mantenernos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Saluda a todos los amigos que tenemos por ahí, ¿no? Hermanos amigos de hace muchos años, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno. El Señor bendiga a los hermanos que hemos ido a visitar el domingo, al hermano Néstor, a su familia, a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, a todos, hermanos, a todos, porque si me pongo a mencionar me va a faltar alguno, y son muy sensibles los hermanos. Y bueno, acá estoy con mi amada esposa. Señor bendiga su vida, y ella le va a dar los días de reuniones y otras cositas. Amén, hermanos. Saluda a toda la audiencia de Radio La Predicadora, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bendecimos a cada uno de los hermanos que están escuchando la radio, a cada uno de los amigos, que el Señor pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de ustedes, amados hermanos. Amén. Gracias le damos al Señor por este privilegio que Él nos da de poder salir por medio de Radio La Predicadora, la 94.1. Y bueno, ustedes ya conocen los teléfonos de la radio. Si ustedes quieren mandarnos algún mensaje, algún pedido de oración, lo pueden hacer a través de los teléfonos de la radio, y los hermanos nos pasan a nuestro celular los pedidos de oraciones que ustedes hagan. Y si no, lo pueden hacer a nuestros teléfonos particulares, que es el 11 31 67 5236. Ese es mi teléfono, y después el de mi esposo es 11 33 17 7598. Nadie me llama, te aviso, vos lo das, pero nadie llama, bueno, nadie escribe. Gracias le damos al Señor. Amén, amados hermanos, sí. Por todas las cosas. Y bueno, nosotros estamos acá para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. No hay ningún otro motivo, sino solamente poder despertarlos a ustedes a la lectura de la palabra, a escudriñar lo que el Señor dice en su palabra, porque dice la palabra leyendo lo cual podáis entender, dice, ¿no? Y dice que Pablo oró en el capítulo 1 del libro de Efesios para que los efesios, que eran hermanos, que su fe se divulgaba por todos lados, que su amor era conocido por todo, Pablo oró por ellos para que los ojos de su entendimiento fueran abiertos, amén, para que ellos pudieran conocer a qué esperanza habían sido llamados, cuál era el poder que actuaba en ellos. Y bueno, pero ellos habían escuchado la palabra de la boca de Pablo, y nosotros tenemos la palabra escrita, pero tenemos que leer para poder entender, amén, y que el Señor pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento a lo que nosotros estábamos leyendo, amén. Así también pasó con aquella persona que Felipe dice que se subió al carro, creo que fue Felipe, y le abrió las escrituras, y este hombre pudo entender y fue bautizado ahí al momento, amén. Y si nosotros no leemos la palabra, no podemos entender, amén, amados hermanos. No es ahora como en el antiguo pacto, que bajaba un ángel y le decía, o Dios le hablaba con voz audible y le daba las instrucciones. Él ya dejó todo escrito para que nosotros podamos dirigirnos en esta tierra, amén. No quitamos las visiones, no quitamos los sueños, no quitamos nada de eso, solamente estamos hablando de la palabra del Señor, amén, leyendo lo cual podáis entender. Ese es el propósito de estos programas, poder despertarlo a usted, a que usted pueda escudriñar las escrituras, amén. Saludamos a todos los hermanos de la congregación, a los hermanos de los kilómetros, a los hermanos de la Ferrere, de Isidro Casanova, bueno, a cada uno de los hermanos, a los hermanos, a los pastores de allá de Misiones, bueno, a todos los hermanos que conocemos, amén. El Señor pueda bendecir grandemente la vida de cada uno de ustedes. A nuestros hermanos de Patagonia, amén, deben estar con mucho frío los hermanos allá, pero seguramente están preparados con sus hogares, sus salamandras, así que bendecimos a los hermanos de Patagonia, amén.
esperamos pronto poder andar por aquellos lugares para ir a visitarlos. El Señor bendiga grandemente a cada uno. Bueno, nuestros horarios de reuniones son los días miércoles y sábado a las 18 horas, ahora en el invierno, y los días domingo a las 10 de la mañana. Nos estamos congregando para compartir con los hermanos la comunión y bueno, y así poder gozarnos todos juntos. Amén. Los invitamos, si usted quiere venir a visitarnos, lo puede hacer. Si está sin congregarse, puede venir a visitarnos sin compromiso. Y bueno, si el Señor habla su vida, puede quedarse con nosotros o volver a su lugar de congregación donde se predique la palabra del Señor. Amén. Un abrazo, amados hermanos, para todos. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con la palabra de este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Amén. Juntamente con mi esposa, Gracias, Señor, pidiéndote a ti, Señor, que nos guíes, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, Señor, y en nuestras palabras, para que todo Señor. Pueda ser de bendición Amén. A aquellos que la oyen. Padre, Amén, en el nombre de Jesús te lo pedimos, te rogamos, Señor. Sí, Señor amado. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, en el Amén. nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señor. Vamos a leer ahí en el capítulo 4 de Tesalonicense, en el versículo 3 y 14. 4, 3 y 14 más. Dice, más no quiero que ¿cómo dice, amor? Más no quiero que sean ignorantes, hermanos, con respecto a lo que están dormidos, para que no os apenéis, ¿no? Al igual que los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y se levantó nuevamente, aún también los que duermen en Jesús traerá a Dios con él. Esto se encuentra en el capítulo 4, 3 y 14 más. Aunque ya entramos ya en el capítulo 15, quería hacer un repaso del versículo 14, hermanos. Alabado sea el Señor. Entonces dice, acá vamos a hablar un poco sobre la resurrección, ¿no? Y nosotros vemos que cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, va a haber mucha gente que será levantada de entre los muertos. ¿Vio? Mucha gente que ya está durmiendo, ellos serán levantados de entre los muertos. Y ahora, ¿quiénes serán los que resucitarán de entre los muertos? Solo aquellos quienes han dormido con Jesús. Quienes durmieron en Jesús, ellos solamente se van a levantar de entre los muertos, ¿no? Ellos son los que murieron por fe. Y los pecadores que durmieron no pueden tener la esperanza de la resurrección, ellos, en el sentido de levantarse cuando Jesús venga, ¿no? Porque no pueden tener la esperanza porque ellos no creyeron, no tuvieron fe. Entonces, la fe siempre precede a la esperanza para el camino del más allá, ¿no? La fe precede a la esperanza. Gloria al nombre del Señor. Y los muertos malvados, ¿no? Los muertos que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, ellos serán resucitados en el fin del milenio, como dice en Apocalipsis 20, 12 y 13. Vamos a leerlo a eso, ¿no? Apocalipsis 20, 12 y 13. Ellos van a ser los malvados, ¿no? Los pecadores que no recibieron a Jesucristo como Señor y están muertos. Ellos van a resucitar, sí, pero allá en Apocalipsis 20, 13, 12 y 13. Y dice, y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios. Es en el capítulo 20, 12 y 13 más. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras.
Eso es en cuanto a los pecadores. Pecadores que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador y murieron, ellos van a ser resucitados en aquel tiempo, ¿no? Entonces, nosotros vemos que la resurrección de Jesucristo, digamos, es la garantía, por así decirlo, de la resurrección de los que creyeron en Jesús, ¿no? Los que creyeron en Jesús, ellos van a resucitar cuando Cristo venga. Y porque Jesús es la primicia, dice, Jesús es la primicia de los que durmieron, ¿no? Eso podíamos leer en Levíticos 23, en el versículo 10 y versículo 11. Jesús es la primicia de los que durmieron, es decir, que si Cristo resucitó, nosotros también seremos resucitados. Eso es algo maravilloso, hermanos. Levítico 23, 11 y 12. 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Sí, 10 y 11, ¿no? Sí. Levítico 23. 23, sí. 11, de las primicias, sí. Eso con 1 Corintios 15, versículo 20. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es increíble como el Levítico 23, versículo 11, 10 y 11 tiene que ver con 1 Corintios 15, 23. Digamos, más ahora, ¿no? Los que murieron en Cristo resucitarán. Cristo era la primicia de esa resurrección. Y entonces, en el versículo 2, ¿no? Que estamos leyendo ahí en Tesalonicense, ¿no? En el versículo 2, somos de alguna manera apenados, por así decirlo, ¿no? Somos apenados, dice. Cuando depositamos a nuestros amigos en la sepultura, viene una pena sobre nosotros, porque lógicamente cuando nos despedimos de algún hermano que corrió la carrera juntamente con nosotros y ya va a la presencia del Señor, y lógicamente que nos ponemos tristes, pero no tristes sin esperanza, sino con la esperanza de que algún día nosotros lo vamos a volver a encontrar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, en medio de ese velorio, como dicen, nosotros podemos tener esperanza de volver a verlos a ellos? Pero los creyentes no tienen, los pecadores no tienen esa esperanza. Esa esperanza ellos no la tienen, pero nosotros sí. Amén. Entonces, ellos buscamos a través de las lágrimas, ¿no? Por así decirlo, buscamos una esperanza, un arco iris buscamos nosotros, ¿no? Que volver a vernos, volver a encontrarnos. ¿Cuántos hermanos han partido? Muchísimos hermanos han partido. Y bueno, y queremos volver a verlo algún día. Es por un tiempo nomás la separación. Amén. ¿No? Pero bueno, el Evangelio nos da esperanza. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, vemos que los hermanos o los creyentes bajo el Antiguo Testamento, ellos abrigaron esta esperanza. Ellos tenían también esta esperanza. Esperaban una resurrección de entre los muertos, ¿no? De los muertos que habían partido. Entonces, cuando Jesús anunció a Marta la resurrección de su hermano, ella le dijo: sé que se levantarán nuevamente en la resurrección en el último día. Vio que ellos tenían una esperanza de resurrección, ¿no? Luego él le enseña que una verdad nueva que ella no tenía. ¿Y cuál era la verdad? Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque estuviera muerto, no, sin embargo, vivirá. Eso se encuentra en Juan, capítulo 11, versículo 21 al 23. Juan 11, 23 al 25. No, qué maravilloso, ¿no? Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Qué maravilloso, Amén. ¿no? Qué maravilloso. Qué palabras, ¿no? Que le dijo el Señor, cómo la confrontó con su fe, ¿no? Amén. Y nosotros creemos realmente que vamos a resucitar de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Creemos realmente creemos en eso. Creemos que nos encontraremos con aquellos que partieron antes que nosotros, que nos encontraremos con nuestro Padre, con nuestra Madre, con nuestros hermanos que nos han traído tanto gozo a nuestra vida. Y sí, yo creo, con todo mi corazón creo que Jesucristo es la resurrección y la vida. Y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán con Cristo. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos, dice. Entonces, hay esperanza, hermano. No, nosotros confrontamos la muerte con la esperanza de volver a la vida. Imagínese, y con un cuerpo nuevo, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo glorificado, semejante a la gloria suya. Imagínese, hermano amado. El Señor nos mantenga en esta esperanza. Amén, hermano. Entonces, cuando le terminó de preguntar a María, a Marta, a Marta le dijo: ¿crees en mí? Aunque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque estuviera muerto, vivirá. Y entonces le dijo a Lázaro él, ¿no? Lázaro estaba en la tumba, ¿no? Le dijo a Lázaro de la tumba para probar su declaración ahí en la declaración de Daniel, capítulo 12, versículo creo que es 1 y 2 de Daniel, ¿no? Ahí se pudo demostrar, ¿no? Que verdaderamente él era el Cristo, que él era el Hijo de Dios, ¿no? Que estaba mencionado en el Antiguo Testamento. ¿Y qué esperanza traía él? ¿Qué esperanza? Una esperanza de vida eterna, ¿no? Que nosotros no íbamos a estar, Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2 más. Entonces, fíjese a lo cual nosotros somos llamados, ¿no? Somos llamados a tener esperanza. Y esa esperanza nos lleva a vivir una vida de gozo, una vida de alegría, aún en medio de los años. Pero cuando vienen los años, viene el temor a la muerte, ¿no? Pero cuando tenemos la esperanza y tenemos los años, ya la vida se vive de otra manera. Ya no vivimos angustiados por el día de nuestra partida, ¿no? Sabemos que el día de nuestra partida está cerca, ¿no? Pero ahí vamos a estar con el Señor, vamos a estar durmiendo y en comunión con el Señor, ¿no? Y esa es la esperanza. Bueno, y entonces vivimos una vida de gozo, no una vida de temor, de espanto, sino de gozo y de alegría, porque estaremos con el Señor. Y algún día volveremos a la resurrección de entre los muertos. Dijimos Daniel 12, 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese, alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, qué maravilloso es poder tener la esperanza, ¿no? En nosotros, por medio del conocimiento, por medio de que los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos,
¿no? Imagínese, hermano, usted que tiene ya bastantes años sobre sus hombros, usted, hermana, que tiene muchos años sobre sus hombros, ya caminando en este camino, ya cansada y agotada por los años, ¿no? Y que siente los pasos de la muerte, pero no importa, no, porque nosotros no moriremos, sino que seremos trasladados. Nosotros estaremos en la presencia del Señor, iremos a un reino de descanso, a un reino de paz, de gozo, ¿entiende? Y así los que murieron antes que nosotros y creyeron en Jesucristo, ellos están aguardando también allí. ¿Entiende, hermana? Lo que se va a deshacer es el vaso ya se va a deshacer. Entonces, ¿cuál es el poder que resucita a los muertos? ¿No? ¿Cuál es el poder? Ahí en el versículo 17 más de Tesalonicense, creo que es Tesalonicense, capítulo 4, 17, ¿puede ser, amor? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Sí, pero en el versículo donde dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación. El 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Vio? Ahí está. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Él va a venir con una autoridad, ¿no? Él va a ser como aquella persona que dirige un capitán de una nave. Él dirige con autoridad esa nave, ¿no? Y así va a venir el Señor, con una voz de autoridad, ¿no? Porque dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo y con aclamación de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Fíjese qué maravilloso, ¿eh? Nosotros nos levantaremos a la voz de Él. Él dará la orden y nosotros nos vamos a levantar. Amén. Y ahí está el poder de la resurrección. Gracias, Señor. Porque él va a tener una palabra de autoridad. Gloria ¿no? a Dios. Gracias. Él va a tener una palabra de autoridad para que nosotros nos levantemos de la muerte. Aquí la palabra aclamación, ¿no? Esa palabra también está escrita ahí en Hechos 4:15, ¿no? En Hechos 4:15 está la palabra aclamación. Vamos a leerla eso y vamos a ver la autoridad que tenía el Señor. Hechos 4:15, amor. A ver, amor. Hechos 4:15. Sí. Dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Hechos 4:15. Sí. No, con aclamación, dice, con autoridad, ¿no? Les ordenaron, dice. Donde los oficiales del templo, con un fuerte grito, ordenaron a los discípulos ir fuera del templo. Entonces, dice que alguna gente piensa que Gabriel va a soplar una trompeta, suponiéndose que Gabriel es el ángel o el ángel principal. Miguel solo es llamado un arcángel en Judas capítulo 9, Miguel. Pero esto simplemente quiere decir que la voz de nuestro Señor que desciende será muy poderosa, muy autoritaria, como aquella de un mensajero principal, ¿no? La voz del Señor. Él mismo será el mensajero, el Señor mismo, ¿no? El poderoso ángel de Apocalipsis capítulo 10:1, ¿no? Comparemos a ese mensajero con el Señor, ¿no? Aquel poderoso ángel de Apocalipsis 1, versículo 8, no, capítulo 10, versículo 1 al 8. Apocalipsis. Sí. Entonces nosotros vemos, hermanos amados, la esperanza, ¿no? La esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados, ¿no? Hoy tal vez no le tenemos muy en cuenta eso, pero algún día de nuestra carrera
No, al final de nuestra carrera el mensaje es maravilloso, es precioso, hermano, ¿no? Apocalipsis 10, versículo 1 al 8. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Tenía en sus manos un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este ángel es el mismo Señor, es el mismo Señor, es el mensajero principal, ¿no? Es un poderoso ángel, acá, un mensajero. Y él comenzará a tomar el control de las cosas que están en el cielo y de las cosas que están en la tierra. Él será el supremo generalísimo, el general principal que hay en el ejército de Dios. Acá la palabra griega para trompeta quiere decir trompeta de guerra, ¿no? Va a estar listo para la batalla. Esto también podemos leerlo ahí en 1 Corintios 14, 15, la trompeta, y en Apocalipsis 8, 9. Entonces, fijémonos, hermano, fijémonos que es algo maravilloso poder entender que nosotros pertenecemos, somos parte del reino de Dios, ¿no? Y que ahí todo tiene su control, ahí todo tiene su orden, ¿no? Que acá no parece haber orden, aún en la iglesia presente parece que está todo desordenado, pero Dios tiene todo desordenado, todo ordenado y premeditado. Bueno, hay en 1 Corintios 15, 14, 15 más. 14, 15. Sí. ¿Qué pues? ¿Oraré con el espíritu? Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Claro, ahí vio, es como una trompeta que nosotros tenemos ahí en Apocalipsis 8, 9. 1 Corintios 14, 15 hemos leído. Ocho y 9. 8, 9. Sí, 8, Apocalipsis 8, versículo 9. Así leo yo ahí, mira. Sí, sí. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las aves fue destruida. Claro. Entonces, eso a raíz de la voz que se dio, ¿vio? De la orden que se dio. Y entonces... No, porque acá en el capítulo 8 y 9 está hablando sobre las trompetas que se van a tocar, ¿no? En el capítulo 8 y 9. Ahí se toca está hablando de las trompetas, sí. Lee un poco más ahí entonces. Y los siete ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y tomó una gran montaña ardiendo en fuego. Fue
precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche. Y miré y oí a un ángel volar por medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió del pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran humo, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la... ¿Sigo? Ahí no, mamá. Entonces vemos que estas trompetas van a sonar, ¿no? Fuertemente. Es decir, que van a abrir de alguna manera, o van a traer los juicios que van a ser derramados en la tierra, ¿no? Una trompeta fuerte, con mucha autoridad, ¿no? Estas son trompetas de guerra que van a traer los juicios que Dios va a mandar sobre la tierra en aquellos tiempos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y entonces va a ser un soplo prolongado, no va a ser una trompeta así, sino que va a ser una trompeta que va a sonar de alguna manera por un tiempo prolongado. Ahí en 1 Corintios 15, 52, que habrá distintos tonos de trompeta, ¿no? En el 15:52, ¿no? Porque la frase última trompeta implica uno o más soplos antes que ella. Claro, la última trompeta. Quiere decir que antes hubieron otras trompetas, ¿no? La última trompeta. Entonces, ahora entendemos que se tocarán otras trompetas antes que la última, ¿no? Ahí en el capítulo 15:52 más. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Claro, ahí ve. Entonces, la aclamación y la voz de trompeta sugieren que el poder y la autoridad, ¿no?, que le fue dada al Señor Jesucristo se va a manifestar en aquel tiempo. Entonces, cuando Él descienda, ¿no? Y así Él introducirá y ahí se va a cumplir ahí lo que dice Isaías 9, ¿no? Y Isaías, donde dice 9, versículo 6, ¿no? Que Él va a ser admirable, consejero, poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, ¿no? En aquel momento el Señor Jesús clamará: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿no? Como dice ahí en Mateo 28, 18. Aunque Él pronunció estas palabras en el tiempo de los discípulos, ¿no?, un poco después de la resurrección, ese título de Él no fue usado, sino hasta aquel tiempo va a ser usado,
como rey. Él no es rey, Jesús no es rey ahora. Él es sumo sacerdote. En este tiempo de gracia, Él es sumo sacerdote. Él está ofreciéndose a sí mismo, ¿no? O intercediendo por nosotros, digámoslo así, por medio de aquel sacrificio que Él mismo hizo. Él está como sacerdote e intercede por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros miremos la resurrección de los hermanos, de aquellos que fueron antes que nosotros. Entonces vemos que lo primero que va a pasar es que va a haber una voz de trompeta, ¿no? Y esa voz, ¿sobre quién es esa autoridad? Sobre la muerte. Porque la muerte es lo que detiene a los hermanos en la sepultura. Y entonces él tiene que tener una autoridad firme sobre la muerte, ¿no? Él le va a dar la orden a la muerte que aquellos que murieron en Cristo tienen que resucitar, porque ahora ellos están bajo la muerte, sus cuerpos, ¿no? Sus cuerpos que han usado aquí, los cuales tienen que ser transformados. Entonces Él va a dar lugar a la muerte, le va a hablar a la muerte y le va a ordenar a la muerte que suelte, ¿no? A los que murieron en Cristo. Y Él también va con autoridad, ¿vio? Todo esto con autoridad. Él va a mandar a los santos que duermen, que se levanten de las tumbas. Por eso dice, los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Y esto es maravilloso, morir o partir de este mundo con esa esperanza, con ese conocimiento, hermano, es algo que nosotros vamos a llevar en nuestra alma santificada. Gracias, Señor. ¿No? Nuestra alma santificada va a llevar ese conocimiento de que vamos a resucitar de entre los muertos. Amén. Y ahí, en nosotros estando ahí, descansando, vamos a estar descansando con esa esperanza, que un día vamos a resucitar. Gracias. No, si Cristo resucitó, yo también voy a resucitar. Nosotros vamos a resucitar. Y ahora ellos están esperando, ¿no? Esperando la resurrección de entre los muertos. Y eso va a ocurrir. Estamos seguros que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Por eso estamos seguros. La seguridad de nuestra resurrección está en que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar de entre los muertos. Y entonces ahí está, hermano, una voz de mando, ¿no? Una voz con autoridad. Y aquello va a ser la prueba, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Que Jesús es parte de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque sabemos que por la fe hoy creemos eso, creemos porque creemos en la resurrección de Cristo, ¿no? Y todo aquello que hemos creído, nosotros vamos a participar, ¿no? Con Cristo en su resurrección, ¿no? Aunque ya estamos, pero en aquel día va a ser de una manera literal. Ahora fíjese, hermanos amados, volvamos ahí al capítulo 4, 13 y 14 de Tesalonicenses. 4, 13 y 14. La venida del Señor está el título acá, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Qué palabra, ¿no? Cómo nos da aliento, ¿no? Cómo nos da aliento. Nosotros muchas veces vamos a un velorio y queremos darle este aliento a los muertos, aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que no quieren saber nada con Cristo. Le hablamos de esta esperanza. Y cuando nosotros vemos la respuesta de ellos, y que ni siquiera gozo, ni siquiera un gloria a Dios, ni un aleluya, ni una alabanza, ¿no? Y nosotros tratamos de que ellos puedan entender esto que no van a entender, ¿no? Esto está escrito para nosotros, para que nosotros lo aprendamos ahora que estamos vivos, ahora que estamos caminando sobre esta tierra. Nosotros tenemos que aceptar, ¿no? Que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Pero nosotros, cuando yo
muchas veces voy a un velorio, voy a un cementerio y quiero que los incrédulos entiendan estas cosas. Y ellos, para entender estas cosas, ellos tienen que tener el Espíritu Santo, tienen que tener el nuevo nacimiento, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces, en el velorio lo que tenemos que hablar sobre la salvación y la vida eterna, juntamente con la esperanza. Es muy corto el tiempo que se tiene para poder hablar con las personas ahí. Porque si creemos, dice, que Jesús murió y resucitó, ve, acá está el mensaje. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Acá está hablando de que Jesús va a volver. ¿Con quiénes va a volver? Con los que durmieron en Él, con los vencedores, con la primera fila. ¿Yo? Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Entonces dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Querés decir algo, amor? ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, damos gracias al Señor. Gracias al Señor porque es maravilloso poder tener esta esperanza, ¿no? Qué maravilloso. Ojalá que nosotros, el día que tengamos que dejar este cuerpo, podamos tener esta esperanza latiendo en nuestro corazón. Por eso tenemos que velar. Tenemos que velar todos los días de nuestra vida por esta esperanza. ¿No? Tenemos que confiar plenamente en que esto será así, ¿no? Y bueno, sabemos que las cosas tienen que venir, pero la esperanza tiene que estar también. Por lo cual dice, o declaramos esto, en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron. Fíjese, qué importancia que le da la palabra a aquellos que durmieron, a aquellos hermanos que se fueron antes que nosotros. Qué importancia, qué relevancia que le da a ellos. No, son tan importantes esas personas que durmieron. Para el Señor son tan importantes. Ellos tienen que resucitar. Ellos no pueden quedar postrados ahí. Ellos son los primeros que tienen que levantarse, ¿no? Para ir con el Señor a las bodas del Cordero. Ellos se tienen que levantar. Ellos murieron en Cristo. Ellos vivieron por la fe. Ellos se dejaron santificar en su alma, en su mente, ¿no? Ellos vivieron una vida de fe todos los días de su vida. Ellos nunca abandonaron la iglesia. Ellos siempre vivieron por fe. Ellos han vencido las circunstancias que le han venido a su vida, la vencieron y nunca retrocedieron. Estos se tienen que levantar. Ellos dieron su vida por mí. Ellos dieron todo su ser por mí. Ellos nunca mezquinaron nada para mí. Ellos dieron todo lo que ellos eran, como los filipenses. Primeramente ellos se entregaron al Señor y después ellos se tienen que levantar. No pueden quedar ahí postrados. Fíjese, para el Señor es muy importante eso, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es precioso, hermanos. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Aleluya. ¿Y qué decimos nosotros? Que así sea. Amén. Amén. Queremos que aquellos que partieron, aquellos que se fueron antes que nosotros, que ellos se levanten primero. Que ellos sean levantados, resucitados primero, antes que nosotros. Porque por algo ellos fueron primeros. Si fueron primeros en la conversión, en las luchas y en las pruebas, en la fidelidad, que sean primero también la resurrección. Decimos amén al Señor, que así sea. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, fíjese, con una voz de autoridad, ¿no? Ahora entendemos mejor, ¿no? ¿Por qué tiene que ser con una voz de autoridad? Porque ahí está la muerte queriendo impedir que se levanten. Porque la muerte es enemiga de la vida. Es enemiga de la vida. Y la muerte no va a querer que se levanten. Así como ocurrió cuando Jesús tuvo que resucitar entre los muertos, la muerte que quería impedir que Jesucristo se levantara de entre los muertos. ¿Y qué hizo Dios? Dios usó todo su poder para resucitar a Cristo de entre los muertos. Todo su poder. Y así va a ser con nosotros.
con nosotros también. No, la muerte no va a querer dejarnos que nosotros resucitemos, pero Él vendrá con una autoridad de Dios mismo, de la Trinidad de Dios, va a estar ahí en Cristo, y Él va a dar un grito, ¿no? Yo no me imagino esa voz de autoridad terrible. Sí, cuando se dio la ley de Moisés, dice que temblaron los montes, ¿no? Si tembló los montes cuando Dios hablaba ahí, imagínense cuando Dios le habla a la muerte, va a conmover todo el universo. Porque dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjese cuánto tiene que traer el Señor. Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿no? Esto primero lo relaciono con la primera fila, ¿no? Porque Él va a venir, va a dar ese grito de autoridad, pero para levantar a los de la primera fila. Los primeras filas, los vencedores, va a levantar Él. No, Él va a levantar a aquellos que serán su esposa, van a ser levantados en la primera fila, ¿no? Y eso es el motivo por el cual nosotros queremos traer este mensaje de gracia. No para que usted sea salvo, sino porque usted ya es salvo, sino para que usted alcance la primera fila en el arrebatamiento, porque hay 4 filas que eso nosotros vamos a tratar de darlo desde la semana que viene. Vamos a tratar de dar ese tema, las 4 filas en el arrebatamiento. Entonces, hermanos amados, nosotros no queremos que usted tenga pérdida de su herencia. No queremos que tenga pérdida de su herencia. Queremos que usted que alcance toda su herencia, y eso es por medio de la vida de santificación. La santificación es el medio por el cual nosotros llegamos a ser la esposa de Cristo. La santificación de nuestra alma. Todo vuestro ser entero, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible para la venida del Señor. Amén. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano. Voy a terminar acá 5 minutos antes para poder saludar a los hermanos que nos estuvieron escuchando. Amén. Bueno, vamos. Le damos gracias a nuestra hermana María Alarcón, que siempre nos escucha, mandó un mensaje y pide oración por sus familiares. Vamos a estar orando por ella. Amén, amados hermanos. Gloria a Dios. Confíe en el Señor, hermano. Declare la palabra del Señor. Y por nuestra hermana Graciela, que tiene un problema de salud. Hace 2 años, dice... Hace 2 años que está sufriendo la hermana con un problema de sus cuerdas bucales, hermana amada. La palabra del Señor es viva y eficaz. ¿Vio? La palabra del Señor tiene poder. Cuando Él estuvo en la cruz y antes de entregar su espíritu, hermana Graciela, Él dijo, consumado es. ¿Vio? Consumado es. Cuando Él dijo consumado es, Él obró todo para nosotros. Aleluya. Aún la sanidad de nuestros cuerpos. Amén. ¿Y por qué entonces nuestros cuerpos están enfermos? Hermano, nosotros tenemos que declarar lo que la palabra de Dios dice y creer. No importa lo que nuestro cuerpo sienta, no importa lo que usted sienta en su boca, hermana amada. Vio como aquella mujer que hacía 18 años, dice, sufría, dice, ¿no? De un flujo de sangre, y ella tocó el manto del Señor y fue sanada. Así nosotros hoy, hermano amado, hermana Graciela, la bendigo en el nombre del Señor Jesús, que Él abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda comprender la palabra, toque el manto del Señor. ¿Cómo se hace esto? Declarando lo que la palabra de Dios dice, crea en su corazón lo que la palabra de Dios dice, que Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Amén, amén. Y que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Amén. Amén. Créalo con su corazón y declare con su boca. Dice que cuando Él llevó a muerte toda nuestra naturaleza de pecado, Él la llevó a muerte. Y cuando Él resucitó, resucitó en novedad de vida. Amén. Entonces, cuando Él resucitó, nosotros resucitamos juntamente con Él. Entonces, así como Él es, así somos nosotros también. Y tenemos que declararlo. No importa que nuestros cuerpos sientan el dolor.
Cuando nosotros lo creemos y lo declaramos, Él lo hace una realidad en nosotros. Amén, amada hermana. Amén. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Y sabemos que eso habla del tiempo postrero, cuando, como bien decía mi esposo, Él va a venir a buscar a su amada y vamos a ser resucitados. Si hemos partido de esta tierra, nuestros cuerpos se van a levantar de la tumba. Y si nosotros hemos quedado, nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hoy, hermana, alcanza para nosotros, los que creemos, la sanidad de nuestros cuerpos. Amén. Porque Él lo hizo una realidad, hermana, no porque nosotros sobremos algo, no porque seamos buenos, porque seamos malos, sino porque Él lo hizo una realidad en la cruz del Calvario. Amén. Ahora nos concierne a nosotros creerlo en nuestro corazón y declararlo con su boca. No importa si su cuerpo se duele, ahí en el dolor usted declare, Señor, tu palabra dice que por tu llaga yo he sido sanada, Señor. Tú llevaste mis enfermedades, Señor, y yo lo creo. Declárelo, hermana Graciela, usted va a poder... Si usted lo cree en su corazón y lo declara con su boca, usted lo va a experimentar en su cuerpo. Amén. Y me gustaría escuchar su testimonio, hermana amada, que usted declaró su palabra y el Señor obró sanidad en el cuerpo. Se lo digo porque yo lo he experimentado en mi vida y en la vida de mis hijos, hermana amada. Declare la palabra del Señor, más allá de su enfermedad, más allá de lo que su cuerpo pueda sentir, más allá de lo que sus oídos puedan escuchar. Le dijo una hermana al pastor un día, le dice, pastor, me salió una mancha en el útero. Y estaba muy afligida la hermana porque estaba esperando el resultado de la biopsia. ¿Vio? Y no tenía paz en su corazón. Entonces el pastor le dice, amada, la palabra del Señor dice así, que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros hemos sido sanados. Y la hermana le dice, sí, pastor, pero la realidad es que en el análisis dice que yo tengo una mancha en el útero. Y el pastor le contestó muy sabiamente, esto es un hecho real, esto es una hermana que conozco, un pastor que conozco. Y el pastor le dice, hermana, esa es la realidad de los médicos, pero tu realidad, ¿cuál es? Tu realidad es nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dice en su palabra. Entonces, más allá de lo que digan los médicos, más allá de lo que su cuerpo sienta, usted crea lo que la palabra del Señor dice. Si usted cree, hermana amada, y lo declara con su corazón, yo estoy segura como que el Señor vive, que Él va a obrar sanidad en su cuerpo. Hermana Graciela, esta palabra es para usted y para todo aquel que escucha. Amén, amados hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén, amados hermanos. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Señor. Y esa vida de resurrección está dentro nuestro. Si nosotros lo creemos y lo declaramos con su boca, todo nuestro cuerpo es invadido por esa vida que está en nuestro espíritu. Amén, amados hermanos. Que el Señor bendiga, hermana Graciela, que Él le abra los ojos de su entendimiento para que usted pueda ver y tocar la palabra del Señor, para que usted pueda tocar lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga nosotros hemos sido sanados y decimos amén a esa palabra y lo declaramos. No importa lo que mi cuerpo sienta, no importa lo que los médicos digan, yo declaro lo que la palabra de Dios dice y yo sé que Él lo va a hacer una realidad aquí en mi vaso de barro que es contenedor de la vida de Dios. Amén. Este es un vaso de barro contenedor de un tesoro que es la vida de Dios. La bendigo, hermana amada, a usted, a mi hermana Alarcón, a cada uno de mis hermanos que están pasando por una situación de enfermedad, hermanos amados. Los bendigo para que el Señor pueda abrir los ojos de su entendimiento y usted pueda creer y declarar lo que la palabra de Dios dice. Amén. El Señor les dé entendimiento en todas las cosas, hermanos amados. Que el Señor los bendiga. Esperamos que usted abrace esta palabra y que se pueda levantar en victoria, hermana. 2 años sufriendo, hermana. Muchos años para estar sufriendo como un hijo de Dios. La bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la declaro sana en el nombre de Jesús. Amén. Por lo que su palabra dice. No porque nosotros obremos algo en su cuerpo, sino por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Amén. La declaro sana en el nombre de Jesús. Y que usted pueda levantarse en victoria sobre esa enfermedad, hermana amada. Amén. 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 Gracias, le damos al Señor. Saludamos a todos los hermanos, a la hermana Estela, bueno, hermano Nicolás, nuestra hermana Andrea y bueno, tantos hermanos que están escuchando.
Le pedimos que se suscriban a nuestro canal, amá. Amén. A nuestro canal de YouTube, hermanos amados. Tenemos un canal de YouTube que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Amén. Tiene que escribir todo junto porque hay muchos La Última Trompeta y hay muchos Pastor Ramón Encina. Entonces tienen que escribir todo junto. La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Y suscríbase gratuitamente a nuestro canal. El único fin, ¿sabe cuál es, hermano? Que la palabra de Dios sea divulgada. Nosotros tratamos siempre de predicar lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que Él dejó para nosotros en este tiempo, este mensaje de gracia, este mensaje que trata acerca del Cristo resucitado. Amén. Muchos predican de aquel Jesús que anduvo sobre la tierra y nosotros sabemos que Él vino para los judíos y cumplió un propósito en esta tierra para los judíos, pero cuando Él murió por todos los hombres y cuando Él resucitó, resucitó para su amada iglesia, amén, para todos aquellos que crean en su nombre, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y Él dejó instrucción específica para su amada iglesia, amén. Y ese mensaje se lo dio al apóstol Pablo y ese mensaje dice que trata acerca del Cristo resucitado, amén. Y ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir, no al mundo solamente, sino a la amada iglesia del Señor que está sujeta bajo yugo de esclavitud. Entonces, bendecimos a los hermanos y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, con el fin de que la palabra de Dios se divulgue por todo el mundo, hermanos amados. Muchas bendiciones para todos. Amén. Señor, bendice, Señor, a cada hermana y a cada hermano. Amén, Señor. Que ha escuchado esta tu palabra. Amén, Señor. Señor, tú ábrele los ojos del entendimiento. Sí, Padre de la gloria. Para que ellos puedan entender. Bendecimos a nuestra hermana Graciela. Señor, gracias te damos por lo que tú hiciste en la vida de nuestra Padre hermana, de la gloria. por la sanidad que ella ha recibido. Sana en el nombre poderoso de tu amado Señor, por Jesucristo, cuidar de Señor. nosotros. Porque tu palabra dice que ningún cabello de nuestra cabeza Amén, caerá Señor. en tierra, Amén. porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque y creemos, tú llevaste nuestras enfermedades, Señor, eso Señor. que la palabra de Dios dice. Sí, amén, Bendice, Señor, la radio por y el tu programa llaga que va a hemos sido seguir, sanado, Padre, que ellos en puedan, el nombre Señor, poderoso ser de asistidos por Jesucristo, ti, tu Hijo Padre. amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Señor les bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos.